Entonces, este es un taller para la elaboración de ensayos. Y precisamente quiero comentarles que un ensayo no es otra cosa que un ejercicio de la inteligencia. ¿Qué significa? Que la mente se tiene que esforzar para elaborarlo, que requerimos utilizar nuestro pensamiento, pero también la búsqueda de información que nos ayude a estructurar esas ideas con el fin de presentarles esto a un público determinado. De tal manera que nosotros para construir este objetivo, pues pensamos mucho en los usuarios y entonces la idea es que los usuarios logren construir los elementos mínimos, por lo menos los más básicos, permítanme un segundo, los más básicos que nos ayuden a construir un ensayo académico argumentativo, desde luego con la guía de un manual. En este caso el manual es este manual para generar y estructurar ensayos en la etapa universitaria. Vamos a partir, compañeros, de la idea de que un ensayo es un texto académico. Un texto académico, como todos ellos, deben transmitir saberes, conocimientos, y lo básico es que se busca explicar, en ocasiones también enseñar o informar, o incluso demostrar aquello que alguien ya sabe, o que está construyendo, al menos, ¿verdad?, de manera incipiente. Un ensayo, de algún modo, nos ayuda a producir conocimientos. ¿Quiénes elaboran los ensayos? Regularmente los alumnos, los profesores, también los investigadores, también los científicos. Y fíjense que parte de los diferentes textos académicos pudieran ser los apuntes, las entrevistas, los resúmenes, algunos informes, reportes, incluso las tesis que tanto temen los estudiantes, también son documentos de tipo académico, así como los artículos. Fundamentalmente, entonces, los ensayos. Esta idea entonces de trabajar un ensayo surge porque descubrimos que los estudiantes a nivel universitario tienen muchos problemas para construirlos. En ocasiones los maestros les dicen, elaboren un ensayo cuando están en el bachillerato, en la licenciatura o incluso en los posgrados, y tienen grandes complicaciones para elaborarlos. Así que vamos a tratar de ir en el paso a pasito. Si voy muy rápido, les pido por favor levanten la mano, ya sea la mano física, la mano virtual, y nos hagan algún señalamiento para detenernos un poquito. Si ustedes colocan su cámara para que podamos mirar su rostro, sus expresiones faciales, de que ya comprendieron, de que tienen dudas, pues sería mucho más agradable esta sesión. Le agradezco mucho en este caso a Juan Rosales. También por aquí tengo otro compañero que nos está poniendo su cámara, es José Castellanos. Muchas gracias, José. Ojalá y los demás puedan hacerlo. Les agradezco muchísimo. Entonces vamos a partir de la idea de explicar qué es un ensayo. Fíjense que la Real Academia Española, la Academia de la Lengua, nos dice que un ensayo es un escrito de este tipo en donde el autor desarrolla sus ideas. Me voy a regresar una lámina, donde desarrolla sus ideas y nos dice que sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Sin embargo, he de decirles que algunas instituciones sí exigen que se muestre el aparato erudito. ¿Qué significa esto? Que digamos de dónde extrajimos la información, de dónde la tomamos, cuáles son nuestras fuentes, nuestras bases para aseverar. Los ensayos ya de los grandes encumbrados, de la gente de mucha sabiduría, pues no necesitan muchas veces citar a otros porque su mismo conocimiento es tan vasto que ya no requiere ese aparato erudito, que quiere decir entonces el respaldo del conocimiento a partir de otras fuentes de consulta. En este caso, principalmente vamos a abordar lo que es un ensayo de tipo argumentativo, es decir, un ensayo académico que argumente las ideas. ¿Por qué decimos que queremos que el ensayo argumente las ideas? Porque nosotros estamos pensando en que se debe concentrar en la defensa de una tesis determinada o de una hipótesis. El propósito principal es convencer a la audiencia, es decir, que en este caso el receptor de la información quede convencido. También podemos ver que el ensayo pues es un texto del género argumentativo que defiende una postura, una posición especial del autor, y regularmente responde a preguntas o también responde a las tesis que se están planteando. Regularmente va a ser una tesis en un ensayo o a una justificación que se esté ahí considerando.
¿Cuál es el sustento del ensayo? Pues son las referencias confiables, son evidencias fuertes que estamos colocando en ese documento, son razonamientos que se van construyendo y van avanzando poco a poco. La idea de un ensayo resulta de la época que actualmente vivimos. Vivimos en una época en donde ya no solamente se nos exige que consumamos información para ser acumuladores del saber. Se intenta que cada ser humano se convierta en un productor de ideas y también en un divulgador del conocimiento, que lo dé a conocer al mundo. ¿Por qué? Porque es importante en todos los campos del saber. Para elaborar un ensayo, yo descubrí, y a través de la lectura de distintos autores, entre ellos Daniel Cassani con su libro de la cocina de la escritura, o la señora Teresa Serafini, una serie de autores, nos dan ideas que el ensayo debe construirse en diferentes fases. ¿Cuáles serían esas fases? Bienvenido, Gerardo. Esas fases serían la lectura, o sea, tenemos que leer previamente o documentarnos de alguna manera, realizar una preescritura, o sea, una escritura preliminar, tal vez un poco todavía titubeante. Enseguida realizar ya una escritura más fina, más cuidadosa. Después realizar una revisión de eso que ya escribimos para finalmente publicar. Anteriormente se pensaba que los documentos académicos que elaboran los estudiantes son para entregárselos al profesor, y eso es bueno, sí es correcto. Sin embargo, hoy en día tenemos ya la conciencia de que no basta con que nuestro receptor conserve nuestros documentos en un cajón de un escritorio. Es importante que se divulgue lo que sabemos. Para realizar esta secuencia de fases, entonces se aconseja que el escritor mantenga una agenda. ¿Por qué una agenda? Vamos a suponer que a usted le dejan un ensayo en donde tiene que consultar a 10 autores diferentes. Vamos a suponer que además le dan un tiempo corto. ¿Qué le gusta? ¿Un mes? ¿2 meses? Y entonces también le solicitan que ese documento tenga cierto rigor académico. Entonces, ¿cómo va a ser? Pues requiere una agenda para que usted vaya prorrateando, vaya repartiendo, vaya haciendo una proporcionalidad, por ejemplo, de las páginas que va a leer cada día, de los resúmenes, de los avances con su borrador, etc. Cuando ya está realizando la escritura, es bien importante que usted esas ideas que va teniendo y de lo que va escribiendo, las vaya monitoreando con otros compañeros. En especial, cuando ya está muy avanzada su escritura, conviene que otros compañeros expertos o sus profesores o gente que investigue sobre el tema o que sea erudito sobre el tema pueda revisar su documento. También es importante que en su trabajo tenga un cuidado muy especial con el aparato crítico. ¿Qué es este aparato crítico? Es la manera en que está construyendo todas esas ideas que está recuperando de otros documentos. Por ejemplo, cómo realiza sus citas textuales, cómo realiza sus citas parafraseadas, cómo se refiere a otros textos consultados o a otros investigadores que le han dado alguna aportación sobre aquello que usted está construyendo. Una etapa también fundamental en esto de la construcción de un ensayo es la corrección ortográfica. Los autores como los que le mencionaba, Cassani o Serafini o algunos otros, nos recomiendan que la corrección ortográfica la realicemos casi al final. Claro que cuando una persona es cuidadosa de su ortografía, difícilmente se le van escapando los errores en el momento en que escribe, porque ya la ortografía es parte de su naturaleza, es parte de su cultura. Sin embargo, cuando tenemos grandes dificultades con esta situación, a veces los acentos, a veces ciertas palabras extrañas que no sabemos cómo se escriben, y si no tenemos la cultura de irlas revisando en el momento en que las anotamos, pues entonces tendríamos que hacer al final esta corrección ortográfica. Aún si no fuera la corrección ortográfica, sería interesante revisar el texto completo, o por lo menos cada tema, cada subtema, cada apartado del ensayo, irlo poco a poco revisando para que no al final encontremos que no se entiende, que no tiene claridad. Así que esto de la corrección puede ser algo recurrente. Decimos recurrente porque lo empezamos, avanzamos, regresamos, avanzamos, volvemos a retroceder. Por eso es recurrente.
Así que entonces vamos hasta aquí acotando un poquito que el ensayo debe ser un documento de construcción propia. En muchas ocasiones los estudiantes o algunas otras personas que tienen una consigna de elaborar este tipo de documento se apresuran, dejan todo para el final y entonces es muy difícil hacer una construcción propia que nazca de la noche y al día siguiente ya tenga una forma bien estructurada. Así que se les solicita a todos aquellos que estén interesados en hacer un ensayo en que empiecen por construir su tesis central. ¿Qué quieren decir? ¿De qué quieren hablar? Afirmen o nieguen algo. Elaboren un enunciado declarativo que permita decir de qué hablarán. Allí en ese enunciado, desde luego, va a estar incluido el tema, ¿verdad? De antemano. Ya que tengan esa idea, dedíquense a hacer una amplia recuperación de las fuentes bibliográficas, incluso hemerográficas, cibergráficas, todo tipo de fuentes de consulta. Yo siempre he pensado que para hacer un ensayo podemos entrevistar expertos, podemos escuchar conferencias, podemos leer libros, podemos consultar revistas, o sea, hay muchísimas maneras de allegarnos hoy en día al conocimiento. Y entonces después ya seguir todas las fases que habíamos señalado antes para escribir, para apoyar nuestra escritura. Incluso yo recomiendo muchísimo que consultemos ejemplos de otros ensayos y que además, pues si podemos recurrir a una matriz de evaluación. ¿Qué es una matriz de evaluación? Algunos tal vez ya tengan alguna familiaridad con el término. Una matriz de evaluación no es otra cosa que una rúbrica, que sería ese documento que nos permite revisar si ya nuestro ensayo reúne todas las características que necesitamos. En mi caso, yo estoy acudiendo a un libro que tuve el privilegio de publicar hace pocos años, y en este librito incluimos una rúbrica que, como les decía, es una matriz de evaluación que nos permite revisar punto a punto el contenido de nuestro documento, para ver si ya lo terminamos, para hacer una autoevaluación antes de entregarlo al destinatario final. Vamos a ver que el destinatario final no solamente es otro profesor, puede ser incluso una revista, puede ser algún otro experto que siga trabajando o con el que sigamos nosotros un poco monitoreando esas ideas fundamentales que abordamos en nuestro ensayo. ¿A qué nos va a llevar a la larga el construir ensayos? No a volvernos jactanciosos, vanagloriosos, orgullosos, no, no, no. Nos va a ayudar a generar mejores conocimientos en nosotros mismos y también en aquellos que nos lean. Nos va a generar un sentimiento de autoeficacia, en donde nos vamos a dar cuenta que cada vez construimos de mejor manera nuestros ensayos, nuestros documentos. Incluso fíjense que un ensayo tiene muchísima semejanza con los artículos publicables en revistas indexadas. También cuando nosotros vayamos practicando y practicando cada vez más la construcción de nuestros ensayos, vamos a observar que los resultados van mejorando en el día a día. Quizá un ensayo es similar a una tesis que uno elabora a nivel universitario. ¿Se escucha mejor? Se escucha mejor. Vamos a contestarle al participante anterior, Juan Rosales. Sí, es muy semejante hasta cierto punto. Las tesis en las universidades regularmente se fundamentan en dos formas de construcción. Una de las construcciones de las tesis que nos solicitan para una titulación en una licenciatura, en una maestría, en ocasiones nos solicitan que exista una investigación empírica previa. ¿Qué significa esto? Que tienen que hacer investigación de campo y además sí documentarse para un marco teórico que va incluido en ese documento llamado tesis, que es ese informe del resultado de investigación que incluye pues un marco teórico, un marco referencial, incluye un proceso metodológico, etcétera. Entonces dijéramos que se parece, pero se parece solamente en la parte del marco teórico, por llamarle de algún modo. ¿Por qué? Porque en el marco teórico se van construyendo las ideas centrales que fundamentan esa investigación que se hizo. Las preguntas que nos llevaron a hacer la búsqueda, el método que se siguió, el resultado que se obtuvo, las conclusiones a las que se llegó. Dijéramos que es parecido, que aquella persona que aprende a hacer ensayos, de alguna manera se está preparando
para aprender también a hacer tesis, porque al menos en la experiencia que hemos tenido, las personas que elaboran tesis de licenciatura, maestría, incluso de doctorado, si no tienen clara esta idea de cómo ir construyendo paulatinamente el conocimiento a través de la redacción escrita, pues le va a ser muy complicado hacerlo. Muchas gracias, Juan, por su pregunta. Beatriz Figueroa decía que tenía un comentario que hacer. La importancia de poder planificar, dosificar nuestro tiempo, porque en ocasiones no sabemos qué tan hábiles somos para poder escribir y revisar lo que escribimos, y si lo queremos dejar para el final, nos apresura, ¿no? En ese tipo de trabajos. Yo recuerdo en la escuela que cuando dejaba las cosas con corto tiempo, pues la calidad del producto no era la misma. Y una duda que me surgió es, tal vez se aborde más adelante, pero ahorita quisiera hacer esta pregunta. ¿Es factible que se hagan entonces ensayos en donde participe más de una persona? Sí, bueno, voy a atender a las dos observaciones. La primera de ellas que tiene que ver con esta dosificación del tiempo. Sí, las investigaciones han encontrado que los estudiantes que procrastinan, ¿qué significa procrastinar? Significa dejar todo para después. A veces por el temor, a veces por la duda, a veces por la falta de capacidad, se va dejando para después. Nos dicen, vas a elaborar un ensayo al final de este curso y tenemos a veces 5 meses, 6 meses, 8 meses o más para irlo preparando, pero como no sabemos cómo hacerlo, porque tenemos ciertas preocupaciones, ciertas dudas, ciertas lagunas, lo vamos dejando para después. O simplemente algo que se llama la desidia. Entonces, esto es procrastinar, dejar todo para después y no ir programándolo en una agenda. La misma Paola Carlino, que es una experta latinoamericana en este tipo de sugerencias de cómo construir documentos académicos, nos dice que la mayoría de los estudiantes que hacen plagio, es decir, que hurtan el ensayo de otros y le ponen solamente su nombre con algún pequeño cambio, estos plagios son el resultado de esta procrastinación y esta desidia es el resultado a veces de la ineficacia. Vean cómo aquí vamos llegando al mismo punto de esta flecha que tengo en doble dirección que habla de la autoeficacia. En la medida que vamos construyendo nuestros ensayos, al principio un poco incipientes, sencillos, rudimentarios, va a ir aumentando paulatinamente en la medida en que lo vayamos practicando. Y por otra parte, la pregunta que hacía Betty Figueroa es en relación a que si los ensayos se pueden realizar de manera colectiva. Sí, sí se puede. De hecho, en este mismo librito que les estaba comentando, que es el manual para elaborar ensayos, existe una aportación importante en donde dice que los ensayos hoy en día se pueden hacer a través de los medios electrónicos de manera individual cuando los hacemos pues en nuestra computadora, ¿no? A diferencia de antes que los hacíamos en la maquinita de escribir y cuando nos equivocábamos tendríamos que destruir las hojas y volver a empezar. Hoy no, hoy es muy sencillo, hay hasta incluso autocorrección ortográfica, etcétera. En el caso de la construcción colectiva Betty, se puede realizar, por ejemplo, a través de la herramienta de Google Drive. En Google Drive nosotros entramos y pueden entrar 3 o 4 escritores al mismo tiempo y tal vez ahí lo que convenga es ponerse un poco de acuerdo para decir, a ver, ¿qué te parece si mientras tú estás construyendo el argumento 1, yo construyo el argumento 2? O mientras tú estás haciendo eso, yo estoy revisando las fuentes de consulta para ver si están bien citadas, etcétera. O mientras yo voy construyendo la introducción o voy buscando el epígrafe para colocarlo. En fin, en la medida en que se distribuyen las tareas, para que al final de todas maneras haya una revisión entre todos, yo aconsejo que un ensayo, pues no lo hagan más de 3, 4 personas, ¿no? Porque también se va complicando en la medida en que entran diferentes autores, sobre todo cuando existe polémica entre ellos, ¿no? Que no logran ponerse de acuerdo sobre ciertas ideas particulares. Creo que para hacer esta construcción colectiva se requiere primero una charla previa, una toma de acuerdos y reparto de tareas para que después todos puedan revisar y la forma de escribir vaya coincidiendo, porque en ocasiones cuando son varios autores, si no logramos esos acuerdos, yo he encontrado ensayos que parecen Frankenstein, es decir, tienen la cabeza de uno, el brazo de otro, la pierna de otro, porque fueron tantos autores, tantas cabezas los que lo construyeron y no lograron acuerdos, que se nota claramente la forma de escribir de cada uno de los autores. Espero haber contestado a la pregunta. Aquí ya vamos directamente a los pasos para elaborar el ensayo.
yo traté de sacar como si fuera un decálogo, 10 pasos, aunque créanme que algunos se hacen tan de forma automática que de pronto no se percibe que ya los realizamos. Así que no se espanten. Realizar un ensayo es una tarea que sí requiere un poquito de práctica, pero se van a dar cuenta que cuando menos se percaten, ya lo lograron. El primero es que elijamos el tema y que nos podamos documentar a través de la lectura o la investigación. Les decía, investigación con entrevistas, investigación buscando conferencias, buscando revistas, en fin. La segunda parte es que podamos construir una tesis o incluso una hipótesis. ¿Por qué decimos hipótesis? Porque quizá después de la lectura y de la investigación nos demos cuenta que nuestra hipótesis no tiene sentido y tengamos que replantearla. Elaborar un esquema, o sea, un esqueleto tentativo de nuestro ensayo, que sería algo así como el índice. Si ustedes han observado los libros de texto con los que hemos trabajado durante los años de nuestra escolaridad, nos damos cuenta que la mayoría de ellos cuentan con unas páginas iniciales en donde nos dice cuál será el contenido de ese documento, de tal forma que el índice de alguna manera nos orienta sobre lo que vamos a encontrar al interior. Este mismo librito, aunque es muy pequeño, tiene aquí un índice, y ese índice seguramente no fue el primero que elaboramos cuando pensamos en hacer un manual para redactar ensayos académicos. Entonces, es un índice tentativo que está en construcción y en revisión constante. El siguiente paso o el siguiente momento sería elaborar las fichas de trabajo. Hoy en día no podemos hablar solamente de fichas bibliográficas, también podemos hablar de fichas cibergráficas. ¿Por qué? Porque encontramos la documentación, la información en la red, y entonces esas revistas, esos documentos que encontramos ahí, ya no son simplemente libros. A veces son artículos de revistas, a veces son simplemente esas conferencias que mencionábamos, algunos programas radiales, etcétera. Después vamos a redactar párrafos argumentativos. Vamos a ver esto con más detenimiento para que ustedes vean que se puede hacer en el paso a pasito. El sexto momento sería revisar recursivamente, ya dijimos, es como un ir y regresar, la coherencia de nuestro documento, la cohesión, la claridad y la redacción. También se propone que se dialogue con otras personas sobre el tema que estamos escribiendo, para que nos den a conocer algunos puntos que pudieran parecerles contradictorios. Finalmente, solicitar la revisión de pares o expertos, o si se pueden ambas cosas sería mejor. Sugerimos, en verdad, con mucho entusiasmo, que cuando hayan terminado y ya esté bien revisado y ustedes se sientan contentos, satisfechos con su logro, puedan publicar su artículo en una revista reconocida. Y bueno, pues desde luego no olviden aplicar el aparato crítico para las citas textuales y parafraseadas. Y en esto del aparato crítico también nos vamos a detener otro poquito para que vean que todo lo que aquí estamos planteando tiene solución. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Apenas estamos calentando motores, pero ustedes díganos qué les parece estos 10 pasos que serían como el decálogo del constructor de ensayos. ¿Cómo se sienten hasta ahorita? Bien. Gracias. Muy teórico, digo, muy esquemático en ese sentido. ¿Quién más? ¿Alguien que nos quiera comentar? ¿Qué le parece? ¿Piensa que va a estar accesible todo lo que estamos proponiendo? Incluso a lo mejor algunos de estos puntos ustedes ya los han resuelto con antelación, ya saben que lo tienen que hacer. Lo que pasa es de que aquellos que no venimos del mundo académico, ni estamos en el mundo académico desde hace muchísimos años, sino en el tema profesional, y que hemos elaborado diferentes tipos de documentos, memorándums, cartas, instructivos, manuales técnicos, o algún tipo de reporte, contratos o algo por el estilo, no tienen ese ambiente académico. Y la verdad es que lo que sí intentan es de que sean claros, que sean estructurados, que guarden coherencia, claridad, ya algo más de redacción, como a veces son técnicos. La verdad, la redacción
se va puliendo a lo largo del tiempo y sí, algunos de esos temas con revisión con los pares o revisión con el cliente o con el usuario, ahí van aclarándose, pero no tienen una estructura ni de tesis, como viene aquí, ni tampoco están pensados para participar o ser impresos o publicados en revistas, sino más bien son de índole privado, confidencial o particular, que dista un poco de toda esta estructura, aunque dicho sea de paso, salvo algunos temas que sí son muy propios de un documento que más adelante puede ser debatido, el resto no se, más bien, se hace, pero no se estructura. Muy bien, José. Te agradezco muchísimo. Entiendo que te manejas en el ámbito de la abogacía, por lo que más o menos mencionas en tu No, lenguaje. yo trabajé muchísimos años en la parte de consultoría y sistemas de información aplicado a los negocios. Ah, perfecto, sí, en el ámbito empresarial. Entonces, sí, José, pues mira, en efecto, ya cuando nosotros empezamos a escribir algún texto, siempre estamos cuidando esto de que tenga claridad, de que se comprenda, de que tenga un orden lógico, etcétera. Y cuando ya tenemos un poco esa práctica, es mucho más sencillo construir los ensayos. Desde luego, tú te das cuenta que requieren de otra normatividad. Y es justamente por eso que nos dimos a la tarea de escribir un manual, porque esa normatividad es lo que a veces nos preocupa o nos inquieta y tenemos que conocerla. A eso vamos a llegar. Te agradezco mucho tu participación. Carla Espinosa, ¿tiene la mano levantada? Ah, sí. Pues yo ya, bueno, como estoy en la universidad, me han dejado hacer ensayos y así, pero pues como ustedes han dicho, pues se va puliendo porque pues sí tienes que estar cuidando mucho eso. Y pues para hacer como que mis primeros ensayos, pues sí me han salido muy bien, pero pues no había tenido como que muy en claro muy bien cómo en realidad es que se van haciendo y así. Muchísimas gracias, Carlita. Te agradezco mucho tu participación. Sí, en efecto, fíjense que los ensayos, en ocasiones los profesores empiezan por ahí a asignarlos a los estudiantes desde tercero, de secundaria aproximadamente, con mayor razón en el bachillerato, porque es una forma de mostrar con evidencias que el estudiante ya está comprendiendo un tema y que incluso está dispuesto a generar cierta polémica o a buscar ideas contrarias que le permitan fortalecerse para en un momento dado defender una idea determinada. Muchas gracias. Ojalá, José, pudieras bajar la manita electrónica que se quedó por ahí en el aire. Fíjense, entonces ya llegamos al punto en donde el tema ya pudiéramos elegirlo. ¿Cómo elegimos el tema? Yo les confieso, para elegir el tema, en ocasiones ya los mismos profesores nos dicen los temas que podemos escoger, porque los temas no son otras cosas que el asunto principal o el núcleo de lo que vamos a hablar, que nos va a ayudar después a construir ese hilo conductor, esa secuencia. De alguna manera va a responder a la pregunta, ¿de qué tratará este texto? ¿No? Yo les pongo aquí un caso, la vida de los reformadores de la iglesia. Entonces ya me da una idea, se va a hablar de iglesia, parece ser que se va a hablar de teología, y se va a hablar de los reformadores. Entonces seguramente esos reformadores los encontramos en una época determinada. Por lo tanto, ya ahí como que en el título se soslaya el tema, ¿verdad? O en el tema se soslaya el título, como ustedes quieran verlo. Pero el título y el tema van absolutamente de la mano. Y regularmente para elegir el tema, conviene dar una lectura previa a algunos documentos para que después no caigamos en la idea de que lo elegimos mal, ¿no? Que elegimos mal el tema porque tal vez en la lectura encontramos algunas otras ideas que eran mucho más relevantes. Casi siempre los tiempos nos presionan mucho y entonces elegimos los temas a veces nada más porque, pues como por corazonada, pero no necesariamente por un conocimiento. Cuando ya tenemos el conocimiento sobre algo y queremos seguir profundizando, seguir abonando, es mucho más fácil decidirnos sobre un tema en particular. Pero regularmente la lectura, la investigación nos ayudan a elegir el tema y desde luego seguir leyendo y seguir investigando nos auxilian para sumergirnos un poquito más en esas ideas. Aquí hay, por ejemplo, algunos temas que están sugiriendo en un curso que algunos de los presentes están tomando.
ya sea una licenciatura o una maestría en teología, ya que hay 7 temas, por ejemplo, que se propusieron, ¿verdad? Y a partir de esos temas, si ustedes se dan cuenta, algunos ya hasta nos dan la idea de cómo ir construyendo la tesis central, ¿verdad? Ya casi viene perfilada la tesis, pero vamos a ver más adelante, si alguno de ustedes ya eligió alguno de estos temas o tiene algún otro tema de lo que quisiera hablar en un pequeño ensayo, pues por ahí anótelo, por ahí redáctelo y quédese con esa idea para ver si cuando estemos haciendo los ejercicios de construir una tesis central, ustedes nos pueden aportar un poquito más. Entonces, aquí hay algunas ideas de temas. Si se fijan, todos estos temas tienen que ver con un ámbito particular, que sería teología. Y si nos ponemos más estrictos, estamos hablando propiamente de teología reformada, por poner el caso. Pero hay muchísimos temas de los que se puede hablar en la vida, dependiendo de la carrera que estemos cursando, dependiendo del ámbito de nuestro interés en donde estemos investigando. Vamos ya al punto. ¿Cómo vamos a construir una tesis? ¿Alguien quería tomar la palabra? Con todo gusto. ¿No? Perdón, aún hasta la disponibilidad de información, porque uno puede estar abierto a cualquiera de los diferentes temas, pero si no hay información relativamente a la mano, pues se vuelve imposible, ¿verdad? Uno se desgasta tratando de buscarla y a final de cuentas lo poco que se encuentra no ayuda para estructurar un documento serio, ¿no? Tienes toda la razón. En ese sentido hay temas que han sido muy explorados, muy documentados y temas que apenas inicia la búsqueda de información y apenas se están construyendo las ideas fundamentales. Lo que sí es un hecho que todos los temas tienen pretexto para poder comenzar. Pudo haber sido una duda, una inquietud, un cuestionamiento que traemos en la mente y que quizá jamás alguien, no que no se haya preguntado, pero al menos no escribió al respecto. Pero ya con una personita que haya por ahí, que haya escrito por lo menos ciertas preguntas, ya tenemos idea de dónde empezamos a extraer información para empezar a hacer la búsqueda en distintas direcciones. Entonces, sí tienes razón, hay algunos temas en los que hay bibliografía abundante y otros que tienen fuentes de consulta muy, muy escasas. Entonces, para construir la tesis del ensayo, fíjense, primero observen esto. Cuando hablamos de la palabra tesis, pensamos en las tesis que hacemos en la universidad para titularnos, pero no. La tesis del ensayo no es otra cosa que una idea afirmativa o negativa en donde el autor, que van a ser ustedes, cada uno de ustedes son autores, van a apoyar su ensayo. Y la van a encontrar regularmente en ensayos ya de expertos en el párrafo introductorio. Esa tesis no debe exceder a una oración. Volvemos a repetir y aquí lo puntualizamos un poquito más. La tesis puede ser una aserción o puede ser incluso una premisa. Una aserción, que es una afirmación que se va a defender, o es el asunto que vamos a debatir o que vamos a demostrar o a sostener en forma oral o escrita. Por eso se parece mucho a esas tesis con las que nos titulamos, profesor Juan, por eso se parece mucho, porque también esas tesis con las que nos titulamos van a tener ahí una idea central que se va a defender o se va a investigar empíricamente o documentalmente. Solo que hay tesis de dos naturalezas. Tesis, aquellas de las que estoy hablando, con las que nos titulamos, que se puede hacer investigación empírica o investigación documental. En este caso, en los ensayos, regularmente las investigaciones son de tipo documental y expresa la conclusión a la que se quiere llegar con la argumentación. El punto de vista que una persona, la que está construyéndolo, el autor, quiere mantener. O bien, la proposición que aspiramos que otra persona acepte. ¿Se fijan? Entonces, por ahí alguien ya pudiera decirnos alguna tesis que quisiera construir o que quisiera defender en un ensayo de orden académico, es decir, de alguna escuela donde esté estudiando, donde se esté preparando, algún tema del que quisiera hablar. ¿Alguien nos quiere aportar algo? Bueno, yo quisiera comentar que respecto a teología, me llamó la atención lo que es los puritanos y la sola escritura. En primer lugar, como decía el hermano,
Sí, como decía el hermano Castellanos, a veces hay poca información y relativamente hay poca, pero siento que es un tema interesante porque se ha hablado poco de los puritanos y eso es lo que me impulsa a investigar al respecto. Gracias. De acuerdo. Entonces vamos a construir la tesis de ese tema. Ese es un tema. Los puritanos y la sola escritura es un tema. Pero ahora, ¿cuál sería la tesis? Es decir, ¿qué vamos a afirmar o qué vamos a negar? Para de ahí empezar a extraer ideas y después ir construyendo argumentos que le vayan dando fuerza y cada vez más fuerza a esa afirmación o a esa negación. ¿Cuál sería una tesis que pudiéramos construir en una frase, en un enunciado? Serían los puritanos abrazaron plenamente el contenido de la sola escritura y esto fue de mucha bendición para el pueblo cristiano en aquel entonces y aún todavía permanece. Bueno, con su tal vez pulida, esa frase pudiera quedar muy bien, que dice que desarrollaron, que defendieron plenamente, ¿verdad? Defendieron plenamente. Ahí tal vez estaría el eje. Cuidaríamos un poquito qué tanto vamos a abarcar, porque nos habla como de que vamos a cuidar todo lo que sucedió después del tiempo hasta el momento actual, con esa idea que ellos defendieron. Entonces hay que cuidarlo para que desde la tesis no nos estemos comprometiendo con hacer un estudio tan profundo que abarque muchísimos años, no sé, 500 años, 400 años, cuidar cuántos años va a estar abarcando porque mi tesis me empieza a comprometer. Y no quisiéramos que más adelante, cuando estemos construyendo, nos empecemos a retractar y decir, no, yo no quería abarcar tanto tiempo, pero sí quiero afirmar que esos puritanos defendieron a plenitud sus convicciones de que en este caso la palabra de Dios era la escritura fundamental en la fe cristiana. Vamos a suponer, así, ¿verdad? Y de esa manera empezar a construir, vamos a decir que la tesis sería como la médula espinal. Si nos damos cuenta, la tesis es la médula que va a sostener el resto del cuerpo de la construcción de mi ensayo. Ya tengo entonces dos cosas, Juan. Tengo mi tema y tengo mi tesis, ¿verdad? ¿Qué me falta ahora? Pues ir buscando justamente en los orígenes de esos puritanos, cómo eran, qué defendían, qué buscaban, a la larga del tiempo, qué siguen pretendiendo, cuáles son las causas por las que lo hacían, tal vez las repercusiones, tal vez el impacto que ha tenido, en fin. Ya estoy dando como algunas ideas de donde se pueden ir construyendo los argumentos para darle formalidad a esa médula espinal que necesita unos brazos, necesita unas piernas para caminar, para moverse, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Entonces, la tesis indica la posición que tiene el autor, nótese, la posición que tiene el autor sobre determinado asunto o materia. Finalmente, es el propósito que está detrás de la argumentación y es el punto crucial o la esencia de esa argumentación. Representa incluso la conclusión que se invoca. O sea, a lo mejor todavía no llego a la conclusión, pero ya así como que me deja vislumbrarla hacia adelante. Yo aquí pongo una tesis que tuvieron que construir unos estudiantes por un tipo de ensayo que iban a realizar, fíjense. En el siglo XXI, con el auge de la tecnología, los alumnos necesitan más que nunca a sus docentes. ¿De dónde surgió esta tesis? Pues de algunas ideas que publicaban algunos autores en donde decían que como vivimos en el siglo XXI, en donde los alumnos aprenden por su cuenta a través de las redes de la información, ya no van a necesitar profesores. Pero fíjense, aquí estamos afirmando lo contrario, que hoy los necesitan más que nunca. Entonces, ese es apenas el centro. Ahora hay que construir por qué los necesitan más que nunca, ¿verdad? Entonces, la evidencia sería, ¿por qué afirmo que la aserción es veraz y cómo la sostengo? ¿Cómo la sostengo? Y entonces vamos a tener que ir dando una evidencia, otra evidencia, que me ayude a construir el por qué los alumnos hoy en día necesitan más que nunca a sus profesores. ¿Por qué? Primero, porque los alumnos tienen problemas emocionales. Segundo, porque los alumnos no saben buscar información en la red.
Tercero, porque se vuelven adictos a la búsqueda de información, pero se pierden en el trayecto. Cuarto, porque no tienen claro los objetivos de su búsqueda. En fin, podemos seguir sacando muchísimas ideas en donde digamos por qué los alumnos hoy en día necesitan más que antes a sus profesores. Entonces, la tesis del ensayo, ¿cómo la vamos a desarrollar, no? Porque suena así como que ya está hecha, pero todavía no. Y si no la tengo, no puedo comenzar. Para desarrollar la tesis, tendríamos que contestar algunas preguntas. ¿Cuáles serían esas preguntas? Bueno, tal vez la pregunta sería, una de ellas, ¿de qué tema deseo escribir? Que en este caso Juan ya lo resolvió. ¿Qué de ese tema deseo comprender? Y pongo el caso. Tengo una tesis, está formada por una frase muy sencilla y muy corta. Dice, la Biblia es inerrante. Y entonces los argumentos básicos van a empezar por 5 ideas fundamentales. Una es que Dios es perfecto. Segundo es que Dios no se equivoca. Tercero, que Dios inspiró la Biblia. Cuarto, que todo eso que dijimos antes lo constatan los argumentos de grandes teólogos. Entonces, ahí hay como algunas ideas para comenzar. Recordemos que tanto la forma en que vamos a ir construyendo nuestro ensayo, ese esqueleto del que yo les hablaba para empezar a darle forma a esa médula que sería nuestra tesis, es una manera tentativa. Tentativo significa que no está totalmente acabado, que poco a poco se va a ir construyendo y a la medida en que encontremos más información, le vamos a ir dando más y más sentido, ¿de acuerdo? Y que además, pues los ensayos que nos solicitan, pues a veces tienen límites, ¿verdad? Hay quienes dicen, yo quiero un ensayo de 10 páginas, de 20 páginas, de 30 páginas. Ha habido ensayos que forman verdaderos volúmenes, son libros completos, pero depende de la aspiración o la demanda de las propias instituciones. Entonces, ya vamos a llegar entonces a elaborar el esquema o el esqueleto del ensayo. La estructura de un ensayo argumentativo requiere un plan para organizarlo. Se necesita introducir una lógica en la composición del texto. Me regreso una porque se adelantó. Y establecer asociaciones cognitivas entre los conceptos. Entonces necesitamos un plan de organización. Sin embargo, para construir la estructura del ensayo, necesitamos hacer una introducción. Lo curioso es que esta introducción, aunque incluye la tesis o el problema que estamos planteando, con el fin de captar la atención, curiosamente la introducción, cuando empezamos, solamente contiene la tesis. Y realmente la introducción se construye cuando terminamos el ensayo. Qué raro, ¿verdad? ¿No les parece extraño? Que la introducción es lo que va al principio y se construye hasta el final. ¿Alguien quisiera decirnos por qué creen que se construye hasta el final la introducción de un documento de esta naturaleza? Porque realmente la introducción tiene que hablar de todo el cuerpo del ensayo, entonces no podemos empezar con la introducción cuando realmente no hemos desarrollado todo el tema y las conclusiones de nuestro ensayo, porque una vez que el lector empiece a leer la introducción del ensayo, tiene que tener bien claro de qué se trata su investigación, pues. Ahí lo tiene que describir de una manera bien clara y resumida. Muy bien, Julia, claro que sí. En el momento en que ya se construye la introducción es porque ya sabemos el alcance, ya sabemos lo que logramos, hasta dónde llegamos. Ya sabemos que incluso a lo mejor al principio teníamos cierta expectativa, pero también encontramos tropiezos en el camino y quizá no alcanzamos toda la expectativa que esperábamos. Por eso lo hacemos hasta el final. Pero la introducción debe atrapar la atención del lector. Debe interesar al lector para que siga revisando el contenido en la parte del desarrollo. Otra sección de nuestro ensayo va a ser propiamente el desarrollo, que es en donde están realmente los argumentos que se van a discutir en el documento. Cada argumento debe estar acompañado con ciertos datos importantes para su discusión, para su revisión, para que otros vengan y nos digan estoy de acuerdo contigo o estoy en desacuerdo o estoy parcialmente conforme con lo que tú propones o no. Y que nos digan las razones, ¿por qué? Porque nosotros tenemos claridad y lo expusimos de esa manera en el desarrollo.
En el desarrollo vamos a tener entonces los argumentos que van a ir abonando a la tesis del ensayo. Ahí es donde se analizan las diferentes partes del problema que nosotros planteamos en la tesis, ¿verdad? O de la aserción o de la negación que nosotros planteamos en la tesis. Cuando ya elaboramos el esquema o el esqueleto del ensayo, noten ustedes, de manera general pudiera quedar como está aquí esta especie de árbol, donde está un título, un apartado, un tema, un subtema, ¿no? Etcétera, cómo lo vamos dividiendo hasta llegar a las conclusiones. Entonces, esa sería la estructura interna que nos ayuda a plantear el orden que vamos a tener y la relación jerárquica que va a haber entre los contenidos. Dijimos que este esqueleto era tentativo, ¿verdad? Que después lo vamos a reacomodar. Esta sería otra forma de presentar el esqueleto, tema, subtema, que es como el índice de los libros, ¿se han fijado? En donde vamos a poner desde luego cuál sería nuestro tema, o si no le quieren llamar tema, llámenle apartado, en lugar de tema, apartado, en lugar de subtema, subapartado, ¿verdad? En donde vamos a ir desglosando poco a poco ese contenido. Si ustedes ya tienen esto configurado, va a ser mucho más sencillo. Yo a veces les digo a mis estudiantes, es como si yo tuviese un mueble con muchos cajones y en cada cajón ya tengo el título de lo que voy a colocar ahí dentro. Si vamos a suponer que es para colocar mi ropa, a lo mejor ya tengo un cajón que diga bufandas, ¿no? Otro cajón que diga, ¿qué les gusta? Ropa interior. Otro cajón que diga velos. Otro cajón, en fin. Yo ya tengo los cajones, pero después los voy a ir llenando poco a poco. Entonces, este sería el esqueleto, ese esquema original, que si lo necesito todo, qué bueno, pero si en determinado momento no alcanzo a hacer todo eso o no consigo toda la información, algún apartado se va a quedar pendiente y entonces lo voy a eliminar. Entonces, en esa estructura del ensayo me faltaría llegar a la conclusión, que sería en donde yo resumo la argumentación del desarrollo y añada una solución tentativa para el problema que expliqué en la tesis, ¿no? O bien vuelvo a rematar para decir aquello que yo propuse originalmente fue cierto por esto, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que cuando van a leer un ensayo o simplemente un libro, solamente leen la introducción y leen las conclusiones. Y entonces dicen, ¿me interesa o no me interesa? ¿Verdad? Y ya leen todos los apartados que construyó el autor. Para elaborar un ensayo es bien importante que se hagan fichas de trabajo. Anteriormente las conocíamos como fichas bibliográficas. Decíamos, hoy pueden ser fichas cibergráficas, hemerográficas, etcétera. Pero bueno, le dejamos el título tentativo de fichas bibliográficas. Este es un momento en el que se elabora una investigación. Puede ser también en fuentes electrónicas. Ahí se recomienda que se cuide mucho, que sean PDFs, que sean artículos arbitrados, que tengan unos numeritos, me voy a regresar, que tengan unos numeritos que se conocen como el ISSBN, es que se me adelantó mucho. Hay ISSBN, que es una clave de registro, que son revistas arbitradas por un comité de revisión, que tengan datos de autoría, que sean de revistas electrónicas, de universidades o institutos reconocidos, sobre todo en el campo del saber en donde estamos investigando. En este caso, entonces, también les pedimos que recuperen datos de autores, de instituciones y que al final de la cita se ponga que fue recuperado de dónde, ¿no? Y se le ponga el link de la recuperación. Cuando hacemos investigación para hacer un ensayo, el proceso de investigación es muy importante porque ahí es cuando nosotros buscamos las diferentes fuentes de información. Decía hace un rato José, qué difícil es encontrar fuentes ahora para tener muchos autores, ¿no? Y muchas veces lo tenemos que hacer en la red, ahí en el buscador, casi la mayoría de nosotros utilizamos Google, pero también hay buscadores de Yahoo, hay otros buscadores. Lo importante es que nosotros vayamos evaluando esas evidencias de lo que estamos encontrando. Primero, que el contenido sea, pues tenga también sus propias fuentes, está corriendo automático, que tenga sus propias fuentes, que no haya comerciales en esa página, que el contenido sea de actualidad, que sea pertinente al tema que estamos buscando, que enuncie quién fue el autor, que no quede anónimo, que el autor tenga mucha experiencia de investigación, que tenga obras publicadas, en fin, todo esto que ustedes están viendo aquí que tiene que ver también con el arbitraje.
Yo les recomiendo, y se lo recomiendo mucho en el librito este que les mencioné, que se elaboren fichas de trabajo por cada una de las fuentes de consulta. Por ejemplo, hay algunas instituciones que dicen, vamos a leer un libro, y todavía no nos dicen cuál es la finalidad de ese libro. Pero cuando nosotros leemos ese libro, lo que vamos a encontrar es que podemos explorarlo ampliamente porque no sabemos de esos contenidos que vamos a necesitar más adelante para otros fines o si tiene otros puntos de interés para nosotros. Entonces, yo les recomiendo que expriman los libros. ¿Cómo es exprimirlos? Los voy leyendo y de cada página que yo voy encontrando una cita textual que está muy provechosa, muy suficiente, con mucho sentido, con mucho contenido, voy sacando sus citas textuales y las voy pasando así en columnas. Pongo primero la página, luego la cita textual. Noten, por favor, que la cita textual está entrecomillada y al final pongo un argumento o una pregunta que me sirva para la reflexión, que quizá esa información me pueda servir para mi ensayo. Obviamente yo aquí no estoy poniendo de ninguno de los libros que ustedes tal vez estén consultando porque desconozco cuál están leyendo en este momento, pero aquí pongo el caso. En la parte superior, dense cuenta, tengo los datos del autor que consulté. ¿Por qué los tengo ahí? Porque así en mi página donde tengo esa tabla donde estoy construyendo todo mi listado de citas, pues yo más adelante que quiera volver a recurrir a ese libro, yo ya sé en qué página encuentro aquella cita que me pareció tan interesante, tan relevante. Aclaro, en el caso de este autor, por ejemplo, Titianov, cuando estoy citándolo, lo estoy poniendo con el referente de APA, de la American Psychological Association. ¿Por qué APA? Porque APA es el que nos da la recomendación para citar a las fuentes cuando se trata de trabajos relativos a las ciencias sociales. Por eso recurrimos a APA. Noten cómo está primero el apellido del autor, seguido de la inicial del nombre, entre paréntesis el año de la edición, después un punto, luego el título en cursivas, después el país donde se escribió ese libro, seguido de 2 puntos y el nombre de la editorial. Dense cuenta que no ponemos la palabra editorial. La palabra editorial se sobreentiende cuando ponemos el país y los 2 puntos, ya no escribimos nuevamente la palabra editorial. Entonces, si yo hiciera una tabla por cada autor que yo revise, pues al cabo del tiempo tengo una serie de tablitas en donde ya no necesito leer el libro completo, ya nada más lo que hago es recurrir a mis citas textuales y remitirme a las páginas en donde el autor está hablando de ese punto que me pareció tan relevante que incluso a veces quisiera aprenderme textualmente las frases que él me regaló. Así que esta sería una idea, elaborar una tabla por cada fuente, ¿no? Y con esa tabla también sería muy sencillo si me dejaran de tarea hacer un reporte de lectura o hacer un resumen o hacer un comentario, lo que me vayan solicitando, de ahí mismo lo puedo hacer. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo hago la búsqueda y el acopio de la información? Pues buscamos, como ya dijimos, en diferentes libros, vamos haciendo esto de la famosa tabla. Yo puedo utilizarla también, la propuesta podría ser en lugar de las 3 columnas que les puse antes, donde va en la primera siempre la página, en la segunda la cita textual, puedo agregar una columna donde yo esté parafraseando la información, porque algunos ensayos no se vuelven ricos si no hago mi propia interpretación del contenido. Entonces, en ocasiones es necesario que yo cite textualmente la página de donde hice la consulta, pero en otras basta con que ponga la idea tal y como yo la rescaté, como yo la entendí, como yo la interpreté, y a eso se le llama una cita de paráfrasis. Esta, la que está en la tercera columna. Bueno, me voy a regresar una para preguntarles si tienen alguna duda hasta aquí, aunque vamos a tener una sección muy al final en donde hablemos de manera muy específica de cómo realizar las citas textuales y cómo hacer el listado final de referencias en un ensayo. No. Gracias, José. ¿Alguien más? Es que no veo a todos, solamente veo a José, a Juan, déjenme ver si por acá.
Por aquí está Grecia, Rodrigo, Gerardo. ¿Alguna duda, Gerardo, Rodrigo o Grecia? ¿No? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Sí, sí vamos bien. Muchas gracias. Entonces, fíjense, antes de empezar a escribir, acuérdense, el objetivo de un ensayo va a ser siempre el de persuadir. Cuando yo quiero hacer un ensayo, lo que estoy buscando es convencer a mi lector de que lo que estoy expresando es válido, ¿verdad? Pero antes de empezar a escribir, yo tengo que pensar en qué tono voy a escribir. ¿Voy a escribir en un tono informal o formal? Informal, si yo estoy escribiendo un ensayo para los muchachos, y a veces puedo decir que es para los chavos, que es para los buena onda, y ese es un tono informal, ¿verdad? Voy a hablarles de tú a tú, en fin, o si lo voy a hacer formal y al lector le voy a dar la característica de alguien muy sobresaliente y lo voy a tratar de usted al lector, ¿cómo voy a hablar? O simplemente voy a hablar en un tono neutro, en donde yo no me involucro y a lo mejor solamente digo, se ha dicho, ¿no? O se ha pensado, y no digo, he pensado o hemos pensado, sino que simplemente se habla en un tono neutro. También se define si vamos a tratar en un tono técnico o humorístico o muy solemne, dependiendo del tema que vamos a abordar. Entonces, lo otro que vamos a hacer es definir nuestra posición como autores. Si en términos de la tesis que vamos a defender, vamos a estar en favor de la tesis o incluso pudiéramos estar en contra de esa tesis, ¿verdad? En contra de esa idea o en un tono conciliador, en donde a lo mejor yo voy a tomar ideas de aquellos que hablaron en favor, de aquellos que hablaron en contra, y luego voy a poner una tercera idea en donde ya voy a decir, sin embargo, pues parcialmente tenía razón uno y también tenía razón el otro. Y entonces hago una idea tercera que reconcilie esas dos tesis, ¿no? Porque ustedes saben que en toda escritura puede haber una tesis y una antítesis, pero ya al final viene quedando una idea que reconcilia a ambas. También tengo que pensar si voy a hablar en singular, si voy a hablar en plural o en ese tono impersonal que les mencionaba. Singular cuando hablo de yo, ¿no? Entonces a lo mejor escribo estas líneas, ¿no? O escribo este ensayo, estoy hablando ya en singular. O si digo, escribimos este ensayo, la idea de que redactemos estas líneas, en fin, ya estoy hablando en plural. O en un tono impersonal, se redacta este escrito, se redacta, ¿se fijan? No digo quién lo hace, si es una persona o si son muchas. Ese es un tono impersonal. Eso lo tenemos que definir desde el principio. ¿Por qué? Porque ha sucedido que cuando vamos escribiendo de pronto perdemos de vista quién es el autor, quién es el receptor, y a veces los tuteamos, y a veces les hablamos de usted, y a veces cuando yo escribo soy una persona en singular, y a veces digo que somos nosotros. Claro que depende también de la construcción que estemos haciendo. A veces esto mismo también se justifica, no se preocupen. Pero sí, de preferencia tenemos que definirlo desde el inicio. Ya llegamos al punto medular. ¿Cómo vamos a redactar los párrafos argumentativos? Es la parte más difícil de los ensayos. Les voy a contar un ejemplo. Fíjense que hace tiempo un jovencito que estaba recién entrando al bachillerato quería escribir sobre la tendencia que tenemos los mexicanos de festejar fiestas patrias solo por festejarlas. Y él decía, a mí me parece que el festejo de las fiestas patrias es un acto consumista. Entonces, esa era su tesis central. Él tuvo que investigar qué decía el INEGI, qué decían diferentes fuentes sobre el consumo de los mexicanos, incluso la revista del consumidor, etcétera, y también qué son las fiestas patrias. En fin, hizo una serie de investigaciones, incluso entrevistó a otras personas que le dijeran también cómo festejaban, por ejemplo, el 16 de septiembre, etcétera, y encontró que en efecto, muchas personas no sabían qué se festejaba, no sabían por qué se da el grito de independencia, no sabían el origen de esa historia, pero todos consumían, ¿no? Y la verdad es que consumían, fíjense, hace 2 años que hizo el ensayo y consumían un promedio de 500 pesos por persona, por ejemplo, el 16 de septiembre, sin saber ni por qué ni para qué. Entonces fue una tesis muy interesante, pero que le fue dando vida, le fue dando cuerpo poco a poco hasta llegar a las conclusiones de que el mexicano no festeja fiestas patrias por una razón ni de identidad ni de compromiso patriótico, sino de convivencia y de gasto y consumo
así sin ton ni son. Bueno, vamos aquí a qué es un argumento. Si ustedes se dieron cuenta en este ensayo que les platico, el argumento era pues que las personas no sabían por qué se festejaba y que gastaban mucho, etc. Bueno, aquí por ejemplo nos dice, un argumento es una estructura compleja de datos que involucra un movimiento. Fíjense que parte de una evidencia y llega al establecimiento de una aserción. Una aserción no es otra cosa que una afirmación, o la tesis o la causa, fíjense. El movimiento de la evidencia hacia la aserción, o sea, hacia la afirmación, es la mayor prueba de que la línea argumental se ha realizado con efectividad. Y por último, la garantía permite la conexión. Quizá aquí les parece un poco rebuscado, se los voy a mostrar en el ejemplo paso a paso, por favor. Aquí decimos, ejemplo de un argumento. Atención. Existen 10 partidos políticos registrados que luchan por el poder en México. ¿De dónde saqué esa información? De una revista que se llama Animal Político. Bueno, la aserción, es decir, la aseveración, o quizá la tesis, si le quieren llamar así, los resultados de las elecciones posiblemente no serán confiables, porque los partidos políticos no quieren perder su registro, ¿no? Ellos lo único que están buscando es su registro, o sea, seguir recibiendo el presupuesto, ¿no? Tengo algunos datos. Los datos son que los partidos políticos tradicionales han hecho trampa en el 90% de las últimas 5 elecciones presidenciales. La garantía. Si antes los partidos políticos han actuado con trampa, probablemente la vuelvan a cometer. Entonces, noten por favor, la evidencia regularmente son datos, son hechos, son cifras, es información fuerte que encontramos en algún espacio que tenga cierta validez, cierta confiabilidad. La aserción será la afirmación que hace el autor del ensayo. Los datos es toda esa información que le va dando forma, le va dando cuerpo, le va a dar validez a esa afirmación. Y la garantía sería como ese complemento de la información que nosotros también vamos construyendo. Hasta aquí, si ustedes se fijan, tanto la evidencia como los datos salen de fuera, o sea, los recupero en otro lugar. La aserción y la garantía es algo que voy construyendo como autor, ¿verdad? No lo saco de la nada, lo voy sacando de la información que voy encontrando en diferentes fuentes de consulta. Entonces, realmente para redactar esos párrafos argumentativos, tengo que encontrar pruebas, tengo que encontrar esos datos, esas estadísticas y otra información que me ayude a contar con esa validez que al final de cuentas me va a servir para darle sustento a mis dichos, ¿no? Entonces, cada argumento debe organizarse, desde luego, al seguir un orden de importancia que tenga cada uno. De pronto yo ya tenía mi tesis y tengo una serie de argumentos, ahora ¿cómo los acomodo? Puedo acomodar el de menos peso al de más peso, o al contrario, el de mayor peso hacia el de menor peso. Todo depende de cómo voy encontrando yo la lógica de la información. Aquí hay otro argumento que estoy presentando. Fíjense, hay una aserción. Esa aserción puede ser mi tesis, la tesis con la que yo empiezo el ensayo. La lectura de textos literarios incrementa la capacidad argumentativa de los estudiantes. Yo realizo esa afirmación, pero alguien me va a decir, ¿pero de dónde la sacas? ¿De dónde te la inventaste? ¿Cómo te la imaginaste? Ah, bueno, pues miren, aquí está. Los datos empíricos, o sea, datos sacados de los investigadores que van y hacen encuestas y sacan información, o quizá información que yo misma he rescatado, dice que el 80% de alumnos con buenos hábitos de lectura participan más en las discusiones. Puede ser de las clases, ¿verdad? Las alumnas que leen poemas de amor siempre dan opiniones diferentes. Una garantía es que la literatura enseña a pensar. Esa es una creencia que mucha gente reconoce, que cuando uno lee literatura, pues aprende a pensar. El respaldo. Fíjense, aquí está un respaldo. Este respaldo también sale de mis fuentes de consulta. Los trabajos de estos dos personajes que están aquí afirman que la lectura de textos literarios enseña a resolver problemas y obligan al lector a realizar inferencias profundas que luego transfieren a sus escritos. Entonces, la afirmación que yo tengo aquí, fíjense cómo va tomando forma poco a poco. Aquí todavía no está redactado, aquí nada más están así como las ideas vagas, aisladas, parece que están inconexas,
pero poco a poco las tenemos que ir conectando, como si por acá tuviera el brazo, por acá la pierna derecha, allá la pierna izquierda, y después los vamos a tener que ir ensamblando. Aquí hay diferentes tipos de argumento. Para aquellos que estén interesados en poner argumentos ya diferentes, pues yo les pediría esta grabación, se las mando después en cuanto tenga el link, lo vamos a subir a YouTube y vamos a ver que hay diferentes argumentos. Uno que se llama el argumento de autoridad, que surge de las palabras que nos dicen los expertos. A veces también de libros ya muy reconocidos, muy valiosos. Hay otros argumentos de conocimiento general, que son aquellas ideas que son del dominio público y que muchas veces están ya dadas por hechos en diferentes sociedades. El argumento de causa-efecto, en donde nosotros mismos tenemos que ir presentando las razones de un hecho y deben tener, bueno, aquí nosotros lo ponemos como rigor científico. Habrá algunos que no estén haciendo ensayos que necesiten ese rigor de parte de la ciencia, ¿no? Sino más bien la construcción lógica de las ideas. El argumento afectivo-emotivo, que tiene mucho que ver con los sentimientos, cómo los introducimos en los ensayos, también depende de qué estemos escribiendo. Y el argumento de experiencia personal, que a veces, como decía hace un rato José, a veces es mucho de lo que escribimos, de la experiencia personal, pero también tiene el riesgo de que no es demasiado riguroso y a veces es demasiado parcial o demasiado subjetivo, ¿no? Entonces, esos son los tipos de argumento. Me voy a detener un momentito para ver si hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario. Obviamente que lo que se requiere es empezar a escribir, empezar a construir, empezar a hacer un pequeño bosquejo y empezar a darle forma a nuestro escrito, pero hasta ahorita ya llevamos algunas ideas generales para después hablar de cómo el ensayo ya tiene que estructurarse, amalgamarse para que tome un cuerpo y que no se vea justamente como ese Frankenstein, sino que empiece a tomar una moldura, un formato más estructurado, con más lógica, con más secuencia, en fin. ¿Alguien que nos comente algo, si hasta aquí hay alguna duda, alguna participación? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces hablemos, si alguien quiere hablar. Ah, ¿nos está conectando alguien? ¿Dolores? ¿Acaso Dolores quiere hablar? Bueno, estaba conectando su audio, pero creo que... ¿Lolita quiere participar? Es que acabo de llegar apenas de trabajar y dije, voy a ver si alcanzo algo y qué bueno que sí. Muchas no gracias. se preocupe, adelante, sí, claro. Bueno, entonces Gracias. hablaremos de la coherencia y la cohesión al interior del ensayo. Esto es muy importante porque a veces tenemos muchas ideas, pero a la hora de hilvanarlas, a la hora de entrelazarlas, tenemos grandes dificultades. ¿La coherencia qué es? Bueno, son ideas rescatadas de Richards, a su vez las toma de Blanco, que es otro autor. Dice que la coherencia es la relación que vincula los significados de los enunciados de un discurso o de las oraciones de un texto. Fíjense, ahí es en donde se entrelazan. Pero la cohesión se define como las relaciones gramaticales o léxicas entre los diversos elementos de un texto. Puede consistir en la relación entre las diferentes oraciones o incluso las partes de una oración. Entonces, la coherencia, por un lado, es esa lógica, ese sentido secuencial, y la cohesión es como esa estructura interna que permite que las oraciones se estructuren como un todo, ¿verdad? Al final, ¿en dónde nos vamos a dar cuenta si existe coherencia? Cuando un párrafo contiene una serie de oraciones que van desarrollando la idea principal, que no se desconectan, siguen ahí vinculadas, relacionadas. Bien. Hablemos un poco de la introducción. ¿Se acuerdan que decíamos que la introducción, aunque se escribe al principio del ensayo, se elabora o se reelabora al final del trabajo? Bueno, en esta introducción vamos a cautivar a nuestro lector, le vamos a invitar a que nos lea, a que nos revise. A veces lo logramos a través de cifras, de datos impactantes, y ahí va a estar la tesis del ensayo. Es una oración, esta tesis que postula el problema, ya habíamos dicho, que el autor plantea. Hablemos ahora de los párrafos, que ya vamos a encontrarlos en el desarrollo, fíjense.
vamos a encontrar diferentes tipos de párrafo. A lo mejor el primer párrafo que dijimos que va a ir en la introducción, y quizá ya muchos ya tienen ese párrafo construido, es donde va a estar la tesis, ¿verdad? Pero ahí también vamos a poner las ideas de lo que va a tratar nuestro documento inicial. Esa introducción, entonces, es el momento inicial, pero ahí se queda suspendida en tanto lo vamos argumentando con varios párrafos. Puede ser el párrafo segundo, hasta el quinto, hasta el 10º, hasta que ustedes decidan ir argumentando y argumentando y argumentando para darle mucha fuerza a su tesis. Se exponen los argumentos, todos los que se crean convenientes. Y al final, cuando ya lleguemos a la conclusión, ponemos ese breve resumen del texto argumentativo en donde vuelve a aparecer la tesis para decir cómo la logramos, cómo la construimos y cómo podemos decir que estábamos en lo correcto al principio de nuestra búsqueda. Ahí nosotros podemos redactar algún nuevo argumento, tal vez para más adelante darle continuidad a otro tipo de ensayo. Se nos recomienda que los párrafos no tengan más de 10 líneas. Solamente los expertos en construcción de textos escritos hacen ensayos en donde hay más de 10 renglones. Regularmente, si no somos expertos y le ponemos muchas líneas, nos perdemos y ya no sabemos en dónde quedó la idea principal de ese párrafo. La conclusión. La conclusión es con lo que terminamos el ensayo, tiene que incluir los resultados finales de la indagatoria que hicimos para construir la tesis, debe incluir un resumen del desarrollo del ensayo e incluso puede agregar nuevas preguntas. Algunas ideas, algunas expresiones para construir los párrafos finales. Aquí están algunas ideas. En este librito que les comentaba, el manual para elaborar ensayos, vienen más de 300 conectores que nos sirven para diferentes tipos de párrafos. Algo que también se nos solicita es que estemos revisando constantemente lo que ya decíamos, la coherencia, la cohesión, la ortografía, la redacción. Esto es muy importante, que no haya errores ortográficos en nuestro trabajo, sino por el contrario, que estemos cuidando esa coherencia, la estructura, que la tesis esté completa, que haya suficientes datos, que las ideas estén claras, que los párrafos se ordenen adecuadamente. Ya cuando terminemos de escribir, nos conviene dialogar con otros sobre el tema para ver si todavía le podemos pulir un poquito, solicitar la revisión de pares para ver qué más podemos corregir, algunas cosas que quedaron con vacíos, con lagunas, y bueno, se recomienda publicar en revistas reconocidas. Entonces, aquí yo lo que les diría es que un escritor nunca debe quedarse con el intento de dejar su trabajo a medias y no revisarlo. Tiene que ser el primer revisor crítico de sus propias producciones, porque en realidad construir un ensayo, pues es un proceso complejo, que al final lo que tiene que hacer es, pues, convencer a su lector. Aquí les dejo, para que ustedes lo lean con calma, un ejemplo de cómo podría irse construyendo un ensayo con algunas ideas generales, aunque está muy cortito, no está muy desarrollado, pero les va dando una idea de cómo empezar y cómo concluir. Y también aquí viene una página electrónica en donde ustedes pueden consultar algunos ensayos cortitos para que vean cómo empiezan, cómo luego le dan fuerza a sus argumentos y cómo los concluyen. No se les olvide que hoy en día existen muchas herramientas tecnológicas, empezando por nuestra propia computadora, los apoyos en la red y la construcción y publicaciones que podemos hacer directamente en la nube o en algunas revistas electrónicas. Yo aquí les puse por lo menos 4 revistas. Las 2 que están en la parte de arriba, aquí en estos links, son para publicar revistas académicas científicas o, bueno, ensayos pedagógicos simplemente. Y las 2 que están en la parte de abajo es para publicar artículos teológicos. Por ejemplo, la Universidad Evangélica de Paraguay o la Revista de Estudios Socioreligiosos, ahí se pudieran publicar los ensayos, obviamente después de que sean revisados y autorizados por alguna de nuestros expertos, en este caso a veces los maestros de las propias instituciones educativas, y que nos digan que nuestro ensayo bien vale la pena que sea publicable, ¿verdad? Vamos a esta segunda parte, que va a ser muy rápida. Aquellos que ya hayan comprendido y que no tengan problemas para el manejo de las citas textuales y parafraseadas, dijéramos que hasta ahí llegamos a la parte de cómo se construye un ensayo. Pero esta última sección nos hablará de cómo aplicar el aparato crítico en las citas textuales y en las citas parafraseadas.
Hago la aclaración de que me estoy basando en el manual de la American Psychological Association. En el caso de México, lo publica una editorial que se llama El Manual Moderno, y estamos en la 6ª edición, aunque este manual se está revisando por lo menos cada 3, cada 4 años. Puede haber una versión más actual, pero en términos generales esta es la forma de citar que nos aconseja o exige incluso este manual para las publicaciones de tipo social. Algunas otras instituciones nos dicen que se puede consultar el manual de Harvard o el manual de Chicago, pero las variaciones en cuestión de cómo redactar las citas textuales, pues varían ligeramente, pero regularmente nos piden los mismos datos en diferente orden. Por ejemplo, el manual APA nos dice que nosotros para escribir un texto podemos utilizar la tipografía de Arial o también Times New Roman. Regularmente nos piden un tamaño de 12 puntos, aunque repito, cada institución o cada profesor puede variar sus solicitudes y nos puede cambiar estos estilos, ¿no? El interlineado usual es de 1.5 espacios entre todas las líneas del texto, es decir, es general para todo el documento, pero los márgenes deben ser de 2.54 en la parte de arriba, en la de la derecha y en la de abajo, y solamente el izquierdo será de 3 centímetros. En las citas textuales extensas, la interlínea se nos pide que sea de doble espacio, con una sangría de 5 espacios. También APA recomienda que la redacción no se haga en voz pasiva, sino que se utilice voz activa, y aquí ponemos el ejemplo. Si decimos los participantes contestaron el cuestionario, eso es lo correcto, en lugar de decir los cuestionarios fueron contestados por los participantes. La segunda forma de redactar se le llama voz pasiva, y de acuerdo con APA sería un error aplicar la voz pasiva en los ensayos. Vamos a hablar ahora de las citas directas y las indirectas. Las citas directas son las citas textuales, también se conocen así como directas, y hay otras que son las citas parafraseadas y se conocen como citas indirectas. Deben citarse o enunciarse en el cuerpo del mismo documento y ser escritas con fidelidad. Todas las citas tienen que consignarse en la lista final de fuentes de consulta, que va a ir pues desde luego hasta el último del documento en riguroso orden alfabético. Algunas instituciones solicitan también que las citas vayan a pie de página. Eso chéquenlo porque varía. En el caso del Instituto Reformado Latinoamericano, los pide a pie de página, por ejemplo. Las citas textuales de menos de 40 palabras, tomen en cuenta, siempre van a ir con comillas y van a ir a espacio y medio, a 1.5, igual que el resto del texto, van en el cuerpo del trabajo, no se separan. Y de acuerdo con APA, sería esta la manera de citar. Noten que va el apellido del autor, luego coma, el año de la edición, coma, la página, no hay separación entre la P de página y el número de la página consultada, y ahí se cierra el paréntesis. En cambio, si yo quiero hacer una cita textual también corta, pero que quede al interior del cuerpo, fíjense cómo va. Un ejemplo que ofrece esta autora, Luchetti, ella se llama Elena Luchetti, pero solo se escribe el apellido, 2007, es el siguiente. En lugar de un texto escrito, puede ofrecer a sus alumnos uno visual. Y noten, como en la parte superior ya está el apellido, ya está el año, en la parte final de la cita ya solamente se pone el paréntesis y la página consultada de la cita textual. ¿Sí? Entonces, son diferentes formas de citar cuando las citas son citas cortas, no citas de mayor alcance. Hay otras que llaman citas amplias, que son de más de 40 palabras. En este caso, aquí aparece, es una cita extensa. Aquí el autor se apellida León, escribió en 1971. Noten cómo aquí hay una sangría del lado izquierdo, que son 5 espacios. Cuando ustedes seleccionan el texto y se van a párrafo, buscan y le dan justamente esos 5 espacios. Y el espaciado entre renglón y renglón ahora es doble, ¿sí se nota? Entonces, sangría de 5 espacios con interlínea doble. Noten también que ya esta cita extensa no lleva comillas.
En un ensayo de corta extensión, no se recomiendan mucho las citas extensas. Vamos a suponer que yo quiero poner una cita de media cuartilla, es decir, de media página, pues no sería muy saludable porque entonces me está robando posibilidades de que siga redactando mi documento con mis propias palabras. O si pongo muchas citas, aunque sean cortas, una cita tras otra, tras otra, tras otra, le va a restar perspectiva a mi trabajo, es decir, ya no va a aparecer mi persona como el autor. Y en un ensayo, el ensayo, la principal característica que tiene es que presenta la postura del autor, en donde se diga, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo o estás queriendo conciliar ideas sobre esta tesis de la que estás redactando? Hasta aquí, profesores, profesoras, alumnos, ¿cómo se sienten? ¿Qué les parece todo esto que dice el manual APA? Y algunos que han tenido experiencia con otro tipo de aparatos críticos, ¿qué les parece? Esto es para citar al interior del documento. Hola, hermana Flor. Sí. Daniel Reyes. Sí, tengo Dani. una duda que me está matando. Porque, pues, mucho de la información que estoy consultando, pues la he obtenido a través de internet, a través de libros de PDF, pero lo que sí me he dado cuenta es que esos libros no coinciden sus páginas con el libro en papel. No, pero eso no importa. Para efectos de hacer la referencia, pues a lo mejor yo pongo la referencia que está en la página 45, cuando a lo mejor en el libro de papel está en la 30. ¿Ahí qué podemos hacer para subsanar esta deficiencia? No está bien, está mal, tiene que aprender a autocontrolarse, si no se aprende a autocontrolar en las compras. Pero les pido por favor a quien tiene abierto su micrófono y no está participando, nos haga favor de cerrarlo. Estamos escuchando una conversación familiar. Bueno, Dani, lo que quiero decirte es que tú tienes que poner la página de la fuente que estás consultando. Pensemos que tienes los dos documentos, tienes el documento físico y tienes el documento electrónico, pero tú estás sacando la cita del documento electrónico, entonces tienes que poner la página del documento electrónico, ¿de acuerdo? Porque al final vamos a ver que tenemos que poner el link de la página. Entonces, de automático, el que esté leyendo tu ensayo se va a remitir a esa fuente, tiene que ir a internet a buscar esa consulta que tú hiciste para corroborar que así fue. En cambio, si tú hubieras revisado el documento físico y la página es una diferente, obviamente que la página que vas a colocar es el del documento impreso en papel y tendrás que poner también esa referencia exacta. Sería dudoso, sería cuestionable que fuera a la inversa, ¿no? Que pusieras la página del documento físico cuando en realidad estás remitiendo al lector a una fuente en la red. ¿Sí queda claro? Me queda claro lo que dijiste, pero te voy a comentar lo que veo, lo que estoy viviendo. Yo solamente tengo la referencia electrónica en un archivo PDF que bajé de internet. Entonces, ahí cuando yo pongo la referencia, pues va a ser la referencia de esa página. Si lo quieren a consultar, pues no lo van a consultar porque ese archivo PDF está localmente en mi computadora. Entonces, ahí cómo puedo resolver esta situación. Es que si lo tienes localmente en tu computadora y no es del dominio público, pues sí va a ser un poco más difícil. Yo lo que te sugeriría es entonces publicarlo en la red para que al menos puedan acudir a él, tus lectores. De otra manera, si los dejas indefendibles, o sea, los dejas sin posibilidades de corroborar. Y justamente el ensayo es eso, es un documento que se conoce como un documento intertextual, porque si bien lo construye alguien desde una postura propia, está realizando búsquedas en distintos documentos o en distintas fuentes. Ya les decía al principio que incluso se puede basar en entrevistas, se puede basar en conferencias, se puede basar en artículos de diferentes revistas, en libros, en periódicos, en fin. Las consultas pueden ser muy variadas, pero siempre tiene que haber como formas de localizar, ¿no? Por ejemplo, si yo digo entrevista, pues que ya diga entrevista y la fecha de la entrevista, a qué persona, etcétera. Y hoy que existe tanta posibilidad de publicación, si pudiéramos incluso publicarla, pues sería lo ideal para que la otra persona que está leyendo
pueda consultar el documento. Yo sí te sugeriría que al menos lo publicaras, porque de otra manera podría decir, pues archivos privados, ¿no? Y creo que no, pues no hay forma de que el lector vaya y revise lo que solamente tú en tu ordenador tienes guardado. ¿Sí? Entonces, por lo que debo de entender es, puedo construir una página donde subo todos los archivos que estoy utilizando de los libros y, ¿Sí? y ahora agregar el link para que accesen al libro. Esa sería una buena forma de seguir como la pista, ¿no? De que te sigan la pista y que sepan efectivamente de dónde lo extrajiste, ¿sí? Estaría yo de acuerdo. Ok, bueno. No, con eso no sabes qué ayudó también, porque no hay sabía ni problema. qué hacer. Gracias. No hay problema. Bueno, aquí les pongo ejemplos de textos parafraseados, en donde, aun cuando nosotros pusimos la idea primordial del autor, le dimos un pequeño cambio a partir de la interpretación que hicimos. Nótense que cuando la cita es parafraseada, nosotros solamente ponemos el apellido del autor y el año. Cuando parafraseamos, no es requisito indispensable que pongamos la página de donde sacamos la idea. Está una cita en la parte superior de una manera, está el apellido, luego está entre paréntesis el año, o bien en la parte inferior hay otra manera de citarlo en donde ponemos completo el apellido, pero se pone esta frasecita que dice et al cuando nos referimos a más de 6 autores. Y entonces se pone la coma y el año de la publicación. Pero repito, cuando la cita es parafraseada, es decir, no es la idea directa del autor, sino que nosotros la interpretamos y la ponemos con nuestras propias palabras, entonces no lleva comillas, pero sí debe llevar el apellido del autor o los autores y el año de la edición. ¿Qué pasa cuando ya llego, ya terminé de poner todas mis citas al interior del documento? Al final, en mi listado de referencias, tiene que estar absolutamente todos los autores consultados en orden alfabético. Si se trata de un libro, vean, por favor, que en el caso de un libro como es el de Metodología de la Investigación, estamos poniendo, son solo 3 autores, Hernández, Fernández y Baptista, entre paréntesis el año. Vean que después del paréntesis va un punto, luego el título del libro en letras cursivas, entre paréntesis pusimos el año, el número de la edición, que en este caso es la 4ª, después va el país de la edición donde se editó el libro, y seguido de los 2 puntos va la editorial, sin que se anote la palabra editorial. No se anota ni editorial, ni editora, ni casa editora, solo el nombre de la editorial. Si se tratara de una revista electrónica, mucha atención, entonces igual ponemos como si fuese un libro, solamente que si ustedes se dan cuenta, muchas veces las revistas electrónicas pueden ser mensuales o semestrales, etcétera. Entonces aquí fue necesario poner el mes de la edición, que fue marzo. Después viene el título del tema del artículo de la revista, que es la integración social, etcétera. Y todo ese título de ese artículo va también en cursivas, o sea, es la letra esa que va como de ladito. Después ponemos el nombre de la revista, el número de la revista, el país donde se publica esa revista y en este caso la editorial, que fue la Organización de Estados Americanos, o sea, la OEA. No olvidemos ponerle de dónde lo recuperamos. Antiguamente, estoy hablando de hace unos años, unos 5 o 6 años, se acostumbraba a poner la fecha en que hicimos la recuperación de la cita. En este caso ya no, APA nos dice ya no es necesario poner la fecha de la recuperación, entonces se le pone recuperado de 2 puntos y el link, justamente como nos preguntaba ahorita Daniel, para que el lector, si quiere conocer un poquito más sobre la revista, porque solo pusimos una pequeña cita y quiere saber un poco más sobre el tema, pues se va directamente al link y consulta la revista completa. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería para nuestro listado final de fuentes de consulta. Repito, así sean revistas, sean libros, los vamos a poner en orden alfabético. ¿Qué pasaría si nosotros consultamos una tesis de otra persona y que queremos abonar sobre ese tema? Si yo consulto una tesis, pongo igual el apellido del autor, la inicial del nombre del autor, el año de la tesis, el nombre de la tesis y después, en este caso, pues el dato de qué tipo de tesis es, si es de maestría, si es de licenciatura y
el nombre de la escuela, de la institución en donde se produjo esa tesis. No se les olvide que si estamos en el listado final de referencias, vamos a dejar los 5 espacios de sangría que van a ir acá del lado izquierdo. Es decir, me refiero a estos espacios que aquí contamos, 1, 2, 3. Bueno, aquí como que nada más fueron 3 o 4. Deberían ser 5 espacios antes de empezar a construirlo, ¿no? En este caso se le llama la sangría de tipo francés. La vamos a encontrar ahí como sangría francesa. Vamos a cerrar las anotaciones para correr a la siguiente, porque tengo también cómo presentaríamos si se tratara de una conferencia. También las puedo poner entre las fuentes de consulta. Y esto lo digo, por ejemplo, José, aquellos que estamos preocupados porque entre otros materiales que estamos consultando nos están pidiendo que revisemos algunas conferencias de algunos autores. Nótese cómo las fuentes de consulta de los autores de conferencias iría el dato del autor, la fecha de la conferencia, el título de la ponencia y luego el apellido del presidente del Congreso cuando lo tenemos a la mano, el nombre del simposio o del congreso, del lugar donde le dieron reunión a este conferencista y en dónde se llevó a cabo, o sea, el lugar y el nombre de la organización. Entonces, quise poner un ejemplo de un caso que estamos vivenciando. Tengo a Sproul, Ersi, entre paréntesis, 29 de septiembre del 2017. El título de la conferencia es ¿Qué es la teología reformada? Sola escritura, también entre comillas porque todo ese fue el título. El nombre de la institución, que es Lioner Español, y de dónde lo recuperamos, ¿sí? Entonces, podemos también en un ensayo poner los datos de alguna conferencia que nosotros hayamos consultado, en este caso, en Internet. Aquí hay algunas notas fundamentales, ya estamos llegando al final de nuestra sesión, así que les pido por favor que preparen sus preguntas o sus comentarios. Algunas notas. Cuando la publicación carece de fecha de publicación, se registra S.F entre paréntesis, ¿sí? Cuando no tenemos la fecha de la publicación. Si la publicación no contiene el dato del autor o del editor, se coloca en paréntesis N.D. A propósito de estas dos notas, si ya un documento que estamos consultando no tiene ni fecha, ni tiene autor, ni tiene institución, sinceramente no vale la pena citarlo porque pues no hay mayor referencia, queda como anónimo, queda como que no sabemos cuándo se hizo, dónde se hizo, entonces le perdemos un poco de confianza a este tipo de documento. Cuando ya lleguemos al final de nuestras fuentes de consulta, no se nos olvide ordenar por alfabeto, incluso si fueran autores institucionales. ¿Cuándo me refiero a un autor institucional? Cuando digo, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, la Secretaría de Educación Pública. Estos son autores institucionales. También se colocan en orden alfabético junto con todos los demás. Cuando estamos haciendo un ensayo, se nos aconseja que antes de empezar la introducción del ensayo, coloquemos un epígrafe. ¿Qué es un epígrafe? Es una frase llamativa, es una frase contundente, quizá de otro autor, quizá de otro libro, ¿verdad? En donde nos interesaría que esa frase fuera como el lema de nuestro ensayo. Vamos a suponer que estamos hablando, como decíamos hace un momento, de algunos temas de la teología reformada. A lo mejor si ponemos, por ejemplo, reformarse por siempre para no perder los orígenes, y si esa frase la dijo, por ejemplo, Martín Lutero, pues voy a poner la frase, luego pongo entre paréntesis Lutero y el año, y cierro el paréntesis, ¿no? Pero ahí va a ir un epígrafe que esa frase contundente me ayuda a centrar también la atención en aquello de lo que va a tratar mi ensayo, pero es una frase que yo rescaté quizá de otro autor o que yo mismo pude haber construido, pero es una frase con mucho sentido, con mucho significado. Se aconseja que esa frase se ponga en cursivas, arriba de la introducción, con un margen cargado hacia la derecha. Y bueno, finalmente, si les quedan dudas, yo les aconsejo puedan consultar el librito que he estado recomendando. ¿Por qué? ¿Por qué el librito? Bueno, primero porque es una guía muy completa, porque tiene algunos ejemplos de algunos ensayos, porque cuenta incluso con las reglas de la guía APA, porque trae un plan completo de cómo elaborar el texto y cómo publicarlo. Trae algunas otras evidencias de algunas otras personas que aprendieron con esto.
Trae incluso la rúbrica que les mencionaba y los conectores que nos ayudan a construir párrafos cuando a veces las ideas se nos agotan, ¿no? Tal vez parece muy evidente, pero si estamos construyendo la introducción, pudiéramos empezar diciendo para comenzar, ¿no? O en un principio, o para dar inicio. Y parece absurdo, pero en ocasiones esa frase es la que nos ayuda a despertar la imaginación para seguir con la construcción. Yo aquí les dejo algunos de los documentos que su servidora consultó para dar este tallercito que, bueno, se puede convertir en taller en la medida en que ustedes empiecen a construir sus tesis y empiecen a formar sus argumentos. No recuerdo si aquí puse mi correo electrónico, pero en caso de que no lo haya puesto, ahorita se los escribo aquí con las anotaciones en la parte de abajo. Mi correo para ustedes es Flor, espero que se vea, está con rojo, y ahí mientras tanto aparece el manualito. Ese manualito lo pueden conseguir en distintas librerías, ahí están los datos de las librerías, estuve consultando la existencia, si lo tienen envíos a domicilio. El correo es